Hola, muy buenas noches. El Instituto Cervantes, el Consulado de Argentina, los aquí presentes, reconocemos a los custodios tradicionales aborígenes de estas tierras en las que nos encontramos hoy. Presentamos nuestros respetos a los pueblos aborígenes pasados, a los presentes que puedan estar con nosotros esta noche. Me presento, soy Coral Martínez Íscar, la directora del Instituto Cervantes de Sídney. Querría darles la bienvenida a esta maravillosa conversación con Mariana Enríquez, que une continentes y lenguas con un amor común por la literatura. Nos encontramos hoy aquí como parte del Festival de Literatura Benengeli, el Festival de las Letras en Español que organiza el Instituto Cervantes a nivel global, en los 5 continentes, este año bajo el título Escribir con los 5 sentidos. Es el 4º año consecutivo que participamos en este maravilloso festival que pone en marcha el Instituto Cervantes y tenemos la inmensa suerte de poder contar con una maravillosa autora invitada, Mariana Enríquez, y con un moderador aquí presente, Luc Stegman. Agradecemos encarecidamente desde el Instituto Cervantes de Sídney y desde el Instituto Cervantes a nivel global haber podido colaborar con el Consulado de Argentina una vez más en una nueva actividad cultural, con el Festival de Escritores aquí de Sídney y con la Biblioteca Estatal del Estado de Nueva Gales del Sur. Esta conversación promete ser épica. Y ya para terminar, y no menos importante, me gustaría presentar brevemente a nuestro moderador, dejando paso a nuestra cónsul para presentar a nuestra autora invitada. Luc Stegman es profesor, es escritor australiano, como veréis con un perfecto español, cuyas obras también publicadas, algunas de ellas recientemente, The Beautiful Obscure en el 2017, Amnesia Road en el 2021 y Madrid, una ciudad de éxito, en el 2024, que tenemos también en nuestra biblioteca en el Instituto Cervantes de Sídney, que os invitamos a visitar. Ha sido galardonado con múltiples premios, en el que destaca el premio Malaspina, que dota también, en este caso, la Embajada de España. Es un honor tenerlos hoy aquí, es un honor estar con todos ustedes aquí esta noche y es un enorme placer volver a compartir actividad cultural con mi compañera, con la cónsul general de Argentina, a la que paso la palabra para introducir a nuestra autora invitada. Gracias. Buenas noches. Para el Consulado General Argentino es un placer presentar a la escritora y periodista argentina Mariana Enríquez. Integrante del grupo denominado La Nueva Narrativa Argentina, Mariana posee un estilo único que combina el realismo, el terror y la narrativa gótica. En sus obras logra explorar temas complejos y oscuros sin perder de vista la realidad social y política que la rodea. Figura central en la literatura contemporánea argentina, ha logrado trascender fronteras. Su obra ha sido traducida a más de 30 idiomas, enriqueciendo el género del terror, lo sobrenatural y lo fantástico, con una prosa original y provocadora. Autora de obras como Un lugar soleado para gente sombría, Nuestra parte de noche, Las cosas que perdimos en el fuego, Los peligros de fumar en la cama, ha sido galardonada con importantes distinciones internacionales. Premio Iberoamericano de Letras José Donoso 2024, Premio Herralde de Novela 2019, Premio Ciutat de Barcelona 2017. Hoy, junto a Luc Stegman, exploraremos esa combinación de lo sobrenatural y sociopolítico que caracteriza el relato de Mariana. Agradeciendo a nuestros socios en esta actividad, el Sydney Writers Festival y el Instituto Cervantes en Sydney, como así también a la biblioteca que nos acogió hoy. Y por supuesto a ustedes por acompañarnos, los dejo con la protagonista de la noche, Mariana Enríquez. Muchas gracias. Muy buenas, ¿está? Yeah, sí. Muy buenas noches, bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Una cosita antes de empezar. Como sabréis aquí hay un QR code que es para enviar preguntas al Slido y pues a unos 15 minutos más o menos antes del final
pues abriremos a las preguntas del público. Entonces, si queréis enviar una pregunta a Mariana, pues ahí está la tecnología y el sistema. Yo, por mi parte, también quiero agradecer al Sydney Writers Festival, al Consulado General de la República Argentina aquí en Sydney y, por supuesto, el Instituto Cervantes, que desde hace 5 años ya que está muy involucrada en la celebración del Benengeli, que es un festival que celebra la literatura en español en todo el mundo. En más de 100 centros por el mundo está el Instituto Cervantes y en una selección de centros cada año celebran este festival de Benengeli. Y quería mencionar muy brevemente, porque a veces la gente me pregunta, vale, pero Benengeli, ¿qué es? ¿Qué es esa palabra tan rara? Y Benengeli, de hecho, es Cid Hamete Benengeli, que era un historiador árabe. Lo que pasa es que era un historiador árabe ficticio, que Miguel de Cervantes le encuentra en la plaza de Zocodóvar, en Toledo, y ahí le pasa unos folios y ahí está la historia de Don Quijote, ¿no? Entonces, Benengeli está en el centro de la creación literaria y la tradición literaria de las letras en español. Bueno, con eso, Mariana, bienvenida. Es un lujo tenerte aquí. Muchas gracias. Me voy a cambiar para que te vea mejor. Muchas gracias, Luke. Muchas gracias a todos por venir. No agradezco más porque ya agradecimos un montón. Muy bien. Oye, vamos a empezar con lo general para luego ir centrándonos en cosas más concretas, ¿no? Mariana, me interesa primero un poco de preguntarte de dónde procedes tú como escritora, ¿no? Porque has hablado en entrevistas de la influencia de tu abuela, que es una influencia con un fuerte contenido folclórico, ¿no? Pero no folclórico en el sentido turístico de la palabra, sino en el sentido profundo de la palabra, del folclore, de las tradiciones orales, muy teñidos también de creencias religiosas. Y has mencionado escritores en lengua inglesa como H.P. Lovecraft, Stephen King, las hermanas Bronte, y luego, por supuesto, tu compatriota Adolfo Bioy Casares, ¿no? Entonces, tengo una doble pregunta para empezar, ¿no? El cuento o la narrativa de terror en español, ¿qué antecedentes tiene? Y tú, como escritora, ¿de dónde procedes? Para mí, a lo que hay es una tradición de fantástico y de terror rioplatense. Creo que ya que estamos hablando en español y estamos acá en un país angloparlante hablando en español, pero un país diverso que tiene un montón de lenguas, también me parece importante pensar en las diferentes tradiciones de las literaturas que se escriben en español, los diferentes españoles o castellanos que hay en consecuencia de eso, y las particularidades de las literaturas, incluso dentro de los países. Por eso digo rioplatense. Las literaturas de Montevideo y Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, diría yo, tienen un enorme componente fantástico. Borges es un escritor muy raro en la tradición del español, de la literatura en español. Es un cuentista, exclusivamente cuentista y poeta, y ensayista, que no le gustaba la novela, y que escribía casi exclusivamente cuento fantástico y cuento raro. Yo lo leí desde muy chica, como casi todos los argentinos, y fue una influencia muy importante, y aún más Cortázar, porque Cortázar hace como una versión más pop de Borges. Borges es más difícil. Sí. Y Cortázar es como que te explica, te dice, mira, esto es por acá. Cuando seas más grande vas a leer a Borges. Y un poco lo mismo ocurre con escritores uruguayos como Netti o Felisberto Hernández, y en poesía, por ejemplo, Alejandra Pizarnik, que para mí fue importantísima, que es como una poeta gótica, qué sé yo, uno la lee y tiene estos textos como La Condesa Sangrienta, que es sobre la asesina de los Cárpatos del siglo XV, quiero decir. Es una literatura, la literatura rioplatense,
muy peculiar en ese sentido. Y creo que mi influencia sí es como exclusivamente literaria, más allá de las lecturas de escritores anglosajones, que muchas eran las literaturas, los libros que aparecían en las colecciones juveniles de cuando yo era chica. Sí. Ahora hay Young Adult, pero cuando yo era chica no había Young Adult, uno leía Dickens. Quiero decir. Y la narración oral, que es una cosa que a mí me interesa mucho, como escritora, y cada vez más con el tiempo, me doy cuenta cuánta influencia tuvo la literatura específicamente argentina y del Río de la Plata, porque la tradición de Argentina y del Río de la Plata es muy fantástica. Y hasta gótica, sobre héroes y tumbas, y un poco la chilena, no tanto, pero Donoso, hay un par de locos por ahí, Manuel Mujica Lainez, gente que ya casi nadie lee. Sí. Misteriosa Buenos Aires se llama un libro, que empieza, o Horacio Quiroga, que también es un uruguayo robado por los argentinos, pero es uruguayo. Y otro cuentista. Entonces creo que es una continuación de esa tradición en otra época, quiero decir. Y es interesante que hablas de lo fantástico, lo gótico y tal, porque yo leyendo tu obra, yo pensé, bueno, la idea o la reputación es de cuentos de terror y tal, pero yo vi una diferencia entre lo que es el terror y lo que es lo inquietante y lo agobiante, lo angustioso y tal. Por ejemplo, le voy a dar un par de casos. Sí. En el cuento, muchos de vosotros habréis leído estos cuentos, bueno, a veces espero. Hay un cuento al final del volumen Un lugar soleado para gente sombría, que se llama Ojos Negros, y hay un momento en ese cuento, una chica que está repartiendo comida, y está, si no me equivoco, en la parte detrás está detrás de una furgoneta y se da la vuelta y ve dos chicos. Eso para mí fue un momento de auténtico terror, lo conseguido ahí. Luego, Cementerio de Heladeras, por ejemplo, es más angustioso, sobre todo para la gente que sufra claustrofobia, ¿no? Entonces, esa idea de que la forma que tenga un fantasma o la forma que asuma una aparición depende o del fantasma mismo o de la persona quien lo perciba. Eso, ¿cómo es? Claro, eso está trabajando, maniobrando con el inconsciente de cada uno, ¿no? Que el fantasma que veas tiene que ver en parte del fantasma de cada uno. En Cementerio de Heladeras es muy claro que el fantasma de los dos protagonistas es ese chico que mataron involuntariamente, quiero decir. Pero más allá de que exista él o no como fantasma vengativo, ¿no? Que en realidad tampoco, yo no sé si el del final, no les quiero, bueno, no importa. Todos los cuentos de fantasma terminan igual. El del final es él o no. Lo que es fantasmal es esas vidas agobiantes que tuvieron ellos. Sí. Ahí yo estoy pensando al fantasma como el recuerdo, el trauma, la culpa, sí. Una infancia infeliz, digamos, toda una cuestión que ella trata de resolver en esa reparación imposible, digamos, ¿no? Para mí hay como dos caminos del fantasma. Uno es esto, ¿no? El intento del que está de este lado de la realidad de comunicarse con el fantasma para que lo deje en paz. Y la propia existencia fantasmal que hace que ese dejarte en paz sea imposible. La existencia del fantasma está ahí para que te inquietes, está ahí para que tengas culpa, para recordarte, para molestarte, para lo que sea. No, ni siquiera para lastimarte en muchos casos, sino para decirte existo y te lo vas a tener que aguantar. En el caso de Ojos Negros, yo no sé si son fantasmas los chicos. Creo que son medio demonios o algo así. Están vestidos como alemanes de los años 30, ¿no? Una cosa así, sí. Es una cosa... Sí, es una versión de una leyenda urbana de los Estados Unidos
que a mí me dio mucho miedo. A mí es raro que las cosas me den miedo. Sí. En general. Lo que más miedo me da es lo oral. A mí que me cuenten una historia. Cuando alguien me dice, por ejemplo, que me digan, Luke, te tengo que contar algo, ese preámbulo a mí digo... Y si el que sabe contar cuenta bien, a mí eso me da mucho más miedo que ver, que todo. Claro. Y escucho mucho, lo que me gusta del relato de terror es que es un relato que como que permanece casi idéntico en el tiempo. Y es muy bueno para el podcast, para la radio. Uno se puede tirar en la cama, poner un podcast de gente contando encuentros de terror y se muere de miedo. Se muere de miedo. Y eso lo contó una vez alguien que había visto algo así. Yo dije, nada, me senté, lo anoté y dije, esto lo voy a usar. Sí. Porque no, es inexplicable porque dan miedo esos chicos. No, pero yo también soy otra persona que a mí las cosas que en general no me dan mucho miedo, ¿no? Pero fue un momento en la lectura, ¿no? Que me quedé, frío de ese encuentro. Y cuando uno dice, no me acuerdo muy bien ahora, pero algo como, eso se resolverá pronto. Sí, yo como que ya no hay escape. Sí, esto, ya está. Haz lo que quiera, pero esto ya pronto se va a terminar. Sí, con una convicción total. Son horribles, sí. Pero imagino por eso que la influencia de tu abuela, porque claro, es una tradición oral, te contaba cosas, ¿no? Sí, me contaba cosas, Claro, inventaba cosas, yo creo, y otras eran de verdad. También, sí. Quiero preguntarte un poco por el proceso de escribir, pero también por cómo funciona la imaginación, ¿no? Y pienso que, claro, uno tiene dentro y está procesando tantas cosas que pues, la familia, las tradiciones, la historia del propio país, todas las lecturas que has leído, los ambientes de una ciudad, de un pueblo, tanta extrañeza, tanto dolor, tanto amor, etcétera, ¿no? Y pensé en una cita allá en el siglo XVI, que Santa Teresa de Ávila, al hablar de sus visiones místicas, explicó, porque a la Inquisición le preguntó, ¿de qué vas con esas visiones? Explícanoslas. Y dijo, pues hay dos maneras de ver y experimentar las cosas, con los ojos del cuerpo y con los ojos del alma. Es más, ella dijo, los ojos del cuerpo son más susceptibles a ser engañados por el diablo. Entonces, ¿qué ojos se emplea para entrar en estos mundos fantásticos? ¿Del cuerpo, del alma o de ninguno? Eso diferencia no importa. Fue una cosa de Santa Teresa de Ávila. Yo creo que hay dos momentos. El primero es del cuerpo, porque muchas de las imágenes con las que yo construyo tanto los cuentos como la novela, la narrativa en general, son cosas que veo y que me resultan inolvidables. Imágenes. Sí. Y luego con esa imagen tengo que entender por qué es esa imagen, qué significa para mí, cómo la puedo convertir en narrativa y sobre todo por qué me impactó. O sea, y no tiene que ser necesariamente una imagen horrible, nada, sino lo que despierta la imaginación, digamos, ¿no? Y también a veces dejar de lado esas imágenes. Quiero decir, a veces esto de los ojos del cuerpo, a veces uno está muy fascinado con algo y eso después narrativamente no funciona o es algo superficial o es algo que en realidad hay que ir un poco más por debajo. Pero con mucha frecuencia son imágenes las que, sí, en general, y sobre todo en los cuentos. Porque el cuento suele empezar de una especie de chispa, ¿no? De algo muy pequeño que uno ve y lo anota y ya. Las cosas que perdimos en el fuego, esto lo dije muchas veces, pero es así. Había una chica en el subte en Buenos Aires que estaba totalmente quemada, totalmente quemada. Y pedía el cuerpo un poco menos, y pedía dinero en el subte. Y mucha gente la vio, o sea, no es era una persona que pedía dinero en el subte.
Y era impresionante lo que verla provocaba, porque era una mujer que tenía una belleza muy particular, era muy atractiva, y eso a la gente le incomodaba mucho, era como que estaba viendo algo que no podía procesar. Porque digamos, lo que tenían enfrente era algo que debería darles rechazo, pero no podía darles rechazo porque la tenía muy cerca, además ella pedía dinero, te tomaba de la mano, te obligaba a reconocer su cuerpo. Y a mí la habré visto 2 veces, pero esa no me la olvidé nunca más. Pero no es que dije bueno, por supuesto dije que impresionante, ¿no? O sea, pero además la actitud, ¿no? O sea, estaba tan segura de sí misma. Pero después tenía que entender qué era lo que me impactaba de eso. O sea, más allá de la visión de ese cuerpo quemado, sino Claro. qué había detrás de eso. ¿Por qué el cuerpo de una mujer quemada tenía esa carga de significado? Sí, sí, sí. Había un montón de narrativa ahí que después tenés que descubrir. Hablando bueno, del cuerpo femenino, yo, dejando a un lado un momento el tema del terror, pero una cosa que a mí me impresionó, bueno, que me fijé mucho fue en tantos cuentos la fuerza de la amistad femenina, ¿no? Pienso en La hostería, Los años intoxicados, Julie, Metamorfosis, Los pájaros de la noche, por nombrar solo algunos de los cuentos. Esa amistad entre hermanas, amigas, amantes, etcétera, ¿no? Hay una complicidad muy fuerte, ¿no? entre las mujeres, como las grandes protagonistas de tus cuentos, casi siempre, tanto en la felicidad como muchas veces en el sufrimiento y en el dolor, ¿no? Que comentes un poco eso de esa conexión entre las mujeres. Está La bueno hablar de amistad, eso esa porque fuerte amistad, sí, en realidad en general nunca me preguntan por eso y yo hasta me lo olvido. Pero casi siempre pienso a las mujeres con otras mujeres. Hay algo de las amistades femeninas que me parece muy poderoso y también puede ser muy... No siempre son buenas, quiero decir. Las chicas de la Virgen de la Tosquera son amigas y son malísimas, son como un enjambre. Digamos que están ahí para atacarte y matarte si pueden, cosa que hacen. Pero en general, por ejemplo, en Metamorfosis, casi que todo el proceso de ella en Metamorfosis, lo que no leyeron, es una mujer que tiene una histerectomía y se queda con su útero y después quiere intervenirse el cuerpo con ese útero, pero no en el mismo lugar donde lo tenía porque no puede, además duele. Y de todo recurre a sus amigas que tienen una complicidad y que nadie le dice. La amistad entre mujeres es el lugar donde una encuentra a la cómplice que te puede decir barbaridades. A mí eso me interesa mucho. O sea, me interesa mucho poder tener a mi amiga de WhatsApp donde le puedo decir, estoy totalmente loca, o sea, estoy entrando en mi etapa de demencia, o estoy en un importantísimo momento de crisis de mediana edad, donde estoy hace 5 horas que estoy viendo fotografías de un joven tenista de 27 años, que alguien me salve de esto, quiero decir. Y eso son cosas, yo tengo amigos varones muy buenos, con muchos de mis amigos varones, sobre todo con uno en especial y con la mayoría de mis amigos gays, puedo compartir este tipo de humor. Pero hay una complicidad en la mujer y la barbaridad que te puede decir una amiga, que a mí siempre me interesó mucho explorar en los cuentos, que es digamos, la que te acompaña en la locura cuando hace falta y la que te pone el límite de la cordura cuando hace falta. En general, mis amigas van hacia la locura siempre. Para mí fue una de las cosas más destacadas, ¿no? de leer tus cuentos. Y eso permite, discúlpame, pero permite el humor. Que hay algo que a veces pasa en el terror o en las narrativas así de lo extraño, que es difícil introducir humor, pero si vos pones 2 personas que son cómplices, incluso en la situación más espantosa, se van a poder reír. Sí. Y se van a poder decir, pará,
O sea, tienen cosas que es divertido de escribir. Sí, sí, sí. No, hay muchos momentos de humor, momentos ligeros, momentos de gran belleza, ¿no? En los cuentos. Quiero preguntarte por... en un lugar soleado para gente sombría hay un epígrafe que además no está traducido, ¿no? Es de Anne Carson, "A wound gives off its own light", que puede decir, por ejemplo, una herida emite o desprende su propia luz. ¿Qué quieres decir con eso? Porque evidentemente que es una cosa importante porque lo has puesto ahí como epígrafe. Sí, Como... bueno, a mí me gusta muchísimo Anne Carson, me parece una poeta extraordinaria. Yo leo mucha poesía cuando escribo. Y me acuerdo que en esa época cuando elegí ese, no es que lo elegí en contra de nada, pero me acuerdo que en esa época estaba todo el mundo hablando decía, todo el mundo tiene una grieta, por ahí entra la luz, ¿no? Esa cita maravillosa de Leonard Cohen. Sí. Pero yo llegó un momento que la repitieron tanto que me aburrí. Sí. Dije, ay, uf. Y cuando leí esa es casi el contrario, ¿no? Es como decir, no, es al revés. Digamos, Sí. en realidad son las cicatrices, son las heridas las que te vuelven como una especie de ser luminoso, que tiene su propio, digamos, ser luminoso en el sentido no como una hada buena, sino que es lo que te marca. Además, las cicatrices tienen, son más claras que la piel, tienen algo transparente, sí, tienen sí. algo... tiene algo plateado, ¿no? Es como, entonces pensar en una piel con muchas cicatrices, la pienso como una piel que da mucha luz, que es Sí. pero no necesariamente como una luz, eso, cute, sino como una luz de presencia. Quiero decir, la herida da presencia, se ve. Y tener una herida es una manera de hacerse ver, quiero decir. Por eso las tapamos todo el tiempo. Sí, sí, eso es interesante. Bueno, te quería preguntar un poquito mencionaste hace un momento el cuento Metamorfosis. Y me interesa, bueno, de eso podríamos hablar horas, pero tenemos poco tiempo, pero la idea de, bueno, primero la mortificación, luego la transformación, y luego estamos en un momento cultural donde es bastante popular la modificación del propio cuerpo, que es, por ejemplo, en Metamorfosis, ¿no? Entonces, en breve, que ese es un tema muy complicado, pero eso, ¿qué nos dice? Que estamos en un momento que cada vez más gente quiere modificar su cuerpo, aunque sea tatuaje, piercing o lo que sea, ¿no? O cosas más fuertes, o el caso en tu cuento, ¿no? Con la inserción de parte del embrión en la espalda, y claro, porque es posible, ¿no? Sí. Pero es una cosa que, ¿tú cómo lo ves? Que habla un poco de nuestro tiempo, porque esas modificaciones o tienen una historia o es una cosa más que habla de nuestra época. Yo creo que en nuestra época, yo hablo como de dos nuestras épocas. Nuestra época, que era cuando yo era joven en los 90, son ese tipo de modificaciones, que era la intervención del cuerpo para decorarlo, ¿no? Como para agregarle cosas. Era muy cyborg todo. Yo no tengo nada, no tengo ni un tatuaje. No sé por qué. Durante mucho tiempo tenía uno que me quería hacer, el único tatuaje que me quise hacer en mi vida es el hombrecito de Instrucción de No Bauten, y que es una banda que me gustaba mucho, y después me dio miedo, no sé, no me gusta que me duela nada. Pero todos mis amigos están todos absolutamente tatuados. Tenía un grupo de amigos que se colgaban, esto es lo que se cuelgan, bueno, etc. Y con muchas modificaciones corporales. Incluso tengo una amiga que la mandaron a su casa una vez cuando fue a hacer un control para hacer un parto porque se negaba a sacarse los piercings que tenía en su genital. Una gente que estaba totalmente loca. Sí. Ahora, esa época de modificaciones corporales era muy de decorar el cuerpo y una cosa así.
Yo lo que fui notando con la época es que ahora lo que hay es una homogeneización de cómo se quiere ver uno. Y la modificación del cuerpo ahora es mucho más importante porque los procedimientos de cirugía estética que cuando yo era joven se podían hacer con mucho dinero y en un quirófano y con toda una serie de cosas y que eran más primitivos, ahora uno se lo puede hacer en la casa. Sí. Yo no escribí todavía sobre eso porque no sé bien qué decir de eso. O sea, no sé bien qué decir en este sentido. En un sentido como totalmente racional y pensándolo con respeto a los demás, pienso que la gente se puede hacer lo que quiera cuando quiere, que está bien y me da igual. Cuando entro a algún lugar y veo, no sé, me voy a hacer un pulido de la piel, porque yo también me hago cosas. El otro día entré a un lugar y tenía esta persona, eran 2 tratamientos. Uno era un pulido de la piel y el otro era una pavada de los dedos. Yo no me hago nada. Pero si pagabas uno más, con 3, se podía dar vuelta una cosa que era como una rueda de la fortuna y ahí te regalaba algo. Y una de las cosas que te regalaba era fillers. O sea, yo podía salir así con la boca así. Sí. Eso, esa posibilidad ahora de hacer eso, pero al mismo tiempo, es verdad, aquellos, a mí no me gusta mucho idealizar la juventud tampoco, pero había algo que era como bastante personal. O sea, uno buscaba, se hacía la oreja grandota, había cosas que eran medio ridículas. Tengo amigos que tienen la oreja por acá porque se ponían los tribales, eso, qué sé yo, quedan secuelas en el cuerpo. Pero había como una idea de diferenciarse, no una idea de ser igual. Sí. A mí la idea de ser igual me parece muy extraña. O sea, ¿por qué todos sí. la misma boca? ¿Por qué todos los mismos pómulos? Sí. Los varones también, ¿eh? O sea, ¿por qué todos el mismo se empiezan a poner pelo acá y queda tan mal? Y después, o sea, creo que hay un momento que hay que resignarse a la pelada, no hay nada que Hombre, hacer. tanto. Por eso. Pero es que es mucho más elegante, porque el otro Gracias. lo estás todo el tiempo mirándolo, como si diciendo, hey. Y a mí como esa creo que todo es muy embrionario, esto como es embrionaria la inteligencia artificial, como que todavía se nota muchísimo, yo no puedo creer que hay gente que crea que eso es real, etcétera. Pero es embrionario. Creo que en 15 años vamos a ver estas caras, estas intervenciones y todas esas cosas y verlas como las primeras cirugías estéticas de los 80 cuando la gente quedaba totalmente con un ojo acá. Sí. Y el habitar lo monstruoso de este momento me parece muy interesante. Porque a mí me gusta hablar de eso, digamos, ¿no? Pero todavía no escribí sobre eso porque no sé bien qué decir. No sé, o sea, porque tengo una lucha entre mi idea de la libertad de hacer lo que uno quiera con su cuerpo y por otro lado pensar, pero lo que pasa es que en lo que estamos es en un enorme supermercado que está creando necesidades acerca de cómo uno se quiere ver y qué tipo de fluido necesita. Si es ácido hialurónico o niacinamida o qué, ¿no? Y yo no sé ni lo que es todo eso. O sea, me dicen, no tomás colágeno, no sé lo que es colágeno de verdad. Creo que es como una cosa así que hace que esto esté o que la piel esté mejor, pero de verdad no sé lo que es. Entonces ver gente diciendo, estoy tomando colágeno, a mí me parece un poco... Está bueno, pero es un poco alquímico. Y primitivo, quiero decir. O sea, me parece que es un momento muy primitivo de todo eso, donde estamos tomando 18 suplementos por día. Algo va a pasar. Increíble. Yo tengo la sensación de que algo va a pasar. Seguro. No, seguro. De que a alguien le va a salir como la sustancia. Yo no me volví loca con la sustancia, pero yo lo pensaba y decía, esto va a pasar, alguien le va... O sea, van a pasar cosas... Uy, no, tanto. Bueno, vamos a volver otra vez a un poco... un poco con los muertos, ¿no? No, bueno, hay un cuento que se llama Mis muertos tristes, que me parece un título tremendo, ¿no? Pero ahí la mujer, la protagonista, dice pues, un poco como, ya no estoy con los vivos, sino con los muertos, ¿no? Por el papel que tiene, ¿no? Y lo que propone, o lo que yo entendía, es la idea de que la tristeza pertenece no a los vivos, apenados, ¿no? La familia, los amantes, los amigos, sino esa tristeza es una propiedad de los muertos,
que además de muertos, encima llevan una melancolía, ¿no? Son muertos muy inquietos, ¿no? Y pienso en, bueno, en las deformaciones de la cara, en varios cuentos y tal, y esa sensación de que los vivos pagan los pecados de los muertos. Bueno, aquí todo eso me conduce a una pregunta porque creo que aquí estamos entrando en el debate sobre la memoria, ¿no? Sí. La justicia, la injusticia histórica, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a entrar un poco en eso porque las historias violentas, bueno, tienen todos los países, ¿no? Sí. Pero especialmente estamos aquí, pues Argentina y Australia, pues entonces hablamos un poco de eso, ¿no? De los muertos tristes. Hay algo de la... Ese cuento yo creo que es un cuento muy argentino y por elevación muy sudamericano. Por supuesto todos los países tienen sus historias violentas y sus muertos y eso, pero hay ciertas características de lo que se hace en los diferentes presentes con la historia. Y hay países, Argentina es uno, donde la presencia de la memoria y de las políticas de memoria son muy importantes. Sí. Y marcan muchísimo a las generaciones que vienen después. Y también a la manera que esas generaciones se relacionan con la muerte política y incluso con el crimen, incluso con lo que tiene que ver con la violencia social. Es diferente. Ese cuento y muchos otros cuentos de lo que yo hablo como esa melancolía del muerto, para mí tiene que ver con mi generación y más chicos que yo también, crecimos con una política de memoria que a mí me parece muy importante y con el juicio a los responsables del terrorismo de Estado en la Argentina, que también es un hecho histórico muy importante, pero lo que eso genera, y que ahora por fin se puede hablar de eso también, porque pasó mucho tiempo y los sobrevivientes, digamos, y los que venimos después tenemos voz, genera una serie una presencia de los muertos y de lo fantasmal muy potente, muy potente, que no es tan normal cuando uno ve la vida en otros países. Quiero decir, yo recuerdo tener, no sé, 16 años, 17 años, y mis primeras marchas en la calle, ¿no? Marchas políticas, eran por la Noche de los Lápices, que es un día de la historia argentina, donde se conmemora el secuestro y después posterior asesinato de 5 adolescentes que fueron secuestrados por pedir el boleto para el transporte público estudiantil. Además, algunos de ellos además también eran militantes de organizaciones políticas. Pero quiero decir, yo empecé a salir a la calle en nombre de adolescentes de mi edad asesinados y que en ese momento tendrían unos 15 o 20 años más que yo. Y después esa política de recordar permanentemente, de tener al muerto presente y eso, después se traslada a otros casos. En muchos casos a mí me preguntan por los desaparecidos y las víctimas de la violencia política de los 70, desde ya. Pero después, en mi historia personal, por ejemplo, hay otros muertos jóvenes, como un compañero mío de la universidad que se llamaba Miguel Bru, que también lo secuestró la policía y lo asesinó, pero no hay cuerpo, y lo hicieron desaparecer. O un joven que era un chico que se llamaba Walter Bulacio, que iba a ver las mismas bandas que iba a ver yo, y la policía solía pegarte, porque estábamos saliendo de un proceso dictatorial. Entonces los primeros años de democracia eran muy violentos, sobre todo con los jóvenes, y también le pegaron en la cabeza, el chico murió en el departamento de policía. Pero después, en cada show de rock que uno iba, había canciones sobre Walter. Hay canciones de bandas de rock posteriores que se llaman Soñé con Walter. Quiero decir, todo. Y un ejemplo más como para cerrar, como para que los que no son argentinos también se den una idea de cómo domina esa forma de recordar y esa forma de la presencia de los muertos. Hace bastante poco hubo un incendio en un lugar donde se hacían shows de rock que se llamaba República de Cromañón,
era cerca de Año Nuevo, Navidad, murieron, no me acuerdo ahora cuántos eran, pero aproximadamente 100 chicos entre los muertos y los sobrevivientes, en un incendio que en realidad no fue un incendio con llamas, sino que murieron por la asfixia y por la sustancia tóxica del piso. ¿Qué pasó de inmediato? El lugar donde eso ocurrió se convirtió en un santuario, con fotos, con las zapatillas de los chicos, con el lugar lleno de las manos porque trataban de salir y estaban todas las marcas de las manos tratando de salir con hollín. No es que eso no ocurra en otros lugares. Lo que quiero decir es que en otros lugares interviene la policía, el lugar se cierra, queda como una herida en la ciudad, pero no se convierte en un sitio de memoria. En Argentina y a veces en otros lugares de América Latina rápidamente las cosas se vuelven sitios de memoria, no necesariamente solamente con la dictadura, sino con todo. Sí. México lo mismo, con los desaparecidos que hay por todas partes y tienen como... Entonces, la presencia de los muertos se siente muchísimo, muchísimo más que en otras partes. Y eso está en ese cuento y está mucho en mi sensibilidad. Viene de lo político, pero yo hago una lectura que tiene que ver con la sensibilidad y de algún modo también con lo sobrenatural. Sí, sí. Vamos a una pregunta más porque el tiempo va volando y otra vez, si alguien tiene una pregunta para Mariana, por favor que paséis aquí por el, ¿cómo se llama eso? El Slido. Bueno, el QR code está ahí en la pantalla. Sí, esa cosa a mí me gusta como con las cosas cotidianas retratas esas cosas de la memoria. Por ejemplo, otra vez en otro cuento, lo he mencionado 2 o 3 veces porque es uno de mis favoritos, el cementerio de Heladeras. Hay al lado del cementerio ese hay una fábrica, ¿no? Sí. Que además tiene un nombre popular, incluso dulce, ¿no? La Bombonería. ¡Ay, qué bonita la Bombonería! Pero no ha sido derribada porque existe la sospecha que fue un centro de torturas, ¿no? Entonces, esas cosas. Y pienso, por ejemplo, en la casa de Adela, que esa idea de que la casa nos cuenta las historias, ¿no? Sí. Entonces, lo que quiero decir aquí es la injusticia puede persistir, perdurar, pervivir, tanto en la arquitectura, en los objetos, en los lugares, tanto como en las mentes de la gente, las memorias. Y por eso la tarea de erradicar la injusticia histórica es doblemente difícil. Sí. Porque existe tanto pues aquí, pues ves esa cosa bonita, la Bombonería, pero a lo mejor era un centro de torturas. Entonces eso es una cosa física y claro, pues todas las secuelas mentales. Sí, la gente pero también. además en general yo uso mucho los lugares y las ciudades y ciertos lugares de las ciudades como personajes. En ese cuento la Bombonería es un personaje, es como una especie de testigo fantasmal, como un fantasma de la arquitectura, quiero decir que los están mirando y que de alguna manera les dice, bueno, ustedes no tienen salida porque esta es la historia, que además nunca van a saber si es sí o no, que es un poco el espejo de lo que a ellos les pasa, pues ellos tampoco van a saber nada. Y la ciudad en general, o sea, cualquier ciudad, para mí los lugares retienen la memoria de lo que pasó. Sí, sí, tanto. Sí. Y se nota. Y cuando uno está en esos lugares, aunque uno no se lo digan. Y capturar ese espíritu del lugar a mí es algo que literariamente me gusta muchísimo, que tiene una tradición muy larga literaria en la literatura británica, con mucho escritor, que Londres es la ciudad en esencia de eso, pero Buenos Aires tiene algo de eso también, las capas y capas y capas donde eso pasa. Yo intenté hacerlo alguna vez con el sur de la ciudad, pensando en... Yo 2 veces hice el tour de Jack el Destripador. Pero porque el Whitechapel es un barrio que a mí era el barrio de los pobres, era el barrio de las prostitutas. Eso tenía que pasar ahí porque era un momento del Imperio Británico, donde el Imperio Británico quería erradicar, estaba mandando gente aquí, vamos, o sea, eso era lo que estaba pasando. Era una necesidad que tenían de erradicar lo que no querían ver. Y de alguna manera es como si todo eso
todo ese deseo del poder hubiese encarnado en este asesino, que además nunca se supo quién era, para dar una especie de lección, ¿no? Desde el infierno de Alan Moore es eso, es como decir, bueno, y tenía que pasar en esa ciudad. Y en Argentina yo tomé el caso del petiso orejudo, que es un asesino de principios del siglo XX, que era un hijo de inmigrantes italianos, en un país que tiene el mito de que los inmigrantes italianos eran los abuelos que se rompían trabajando y que eran buenos y todo, ¿no? Y que eran mejores que la gente que vivía ahí porque venían de Europa y todo lo demás. Resulta que el más famoso de esos inmigrantes es un asesino espantoso, en todo sentido. O sea, con las orejas así, que mataba niños, les ponía clavos en la cabeza. Entonces, así como Jack el Destripador era la emergencia de una narrativa, digamos, del imperio en ese momento, mientras se expulsaba gente para todas partes, en Argentina la emergencia del petiso orejudo es como decir, bueno, esta diferencia entre civilización y barbarie, digamos, ¿no? La civilización Europa que viene, la barbarie de los indígenas que hay que exterminar, resulta que surge el petiso orejudo y le dice, bueno, acá hay un poco de barbarie también. No es tan así. Y estalla esa narrativa en un... Entonces a veces yo pienso que las historias de crímenes, las historias de terror y eso hablan mejor de lo que pasa, o a mí, me sirven más para hablar de lo que pasa que una narrativa histórica más plana. Quiero decir, a mí me interesa más el fin de la era victoriana pensando en Jack el Destripador que leyendo libros sobre la reina. Que hoy vi una estatua, no había visto nunca la estatua de la reina grandota, gorda. La Victoria. La Victoria, ¿por qué la hacen tan...? Era grande, pero no... Bueno, al final de su vida, sí. Un poco de respeto. Yo vuelvo a la tumba y les digo, a mí me hacen... Yo fui reina. Voy a seguir porque no sé si funciona eso o no. Es que no me están entrando preguntas. ¿Sorry? ¿Hay muchas? Vale, pues... ¿Qué tengo que hacer con...? Ay, ¿cómo se dice? A ver si lo entendemos. A ver. Espera. No. Jamie, ayuda. Jamie está aquí. Jamie, ven aquí a ver qué pasa con esto. Sorry. Jamie, can you come and tell me what's going on? Help, Jamie. Espera. Reconnecting. A lo mejor es que bueno. A lo mejor se murió. Sí, seguro que hay muchas preguntas. Mientras estamos esperando... Vale, un segundo. Jamie's coming. Sí. No, he's not. Vale. Bueno, una pregunta más mientras Jamie viene. Mientras arreglan esto, sí. Vale, pues con esa idea de que de lo terrorífico, lo fantástico y lo cotidiano que existen juntos, ¿no? Y claro, hay mucha gente que les pasa esas cosas extrañas, pero para la gran mayoría de la gente la vida sigue normal, corriente, ¿no? Y pienso un poco, ¿sabes? Cuando leyendo el cuento La casa de Adela, y mientras los chicos van a la casa y sabes que va a pasar algo terrible, pero cuentas como en la calle hay niños jugando y tal. Y es curioso, porque muchas veces hay niños jugando en la calle, en tus cuentos, que a mí me encanta, ¿no? Pero además, con elástico y tal, cosas que ya no se hacen, ¿no? Una cosa del pasado, ¿no? Y pienso como ese cuadro de Bruegel, donde tienes el campesino que está trabajando su tierra mientras se cae Ícaro del cielo, ¿no? Entonces pasa esa cosa tremenda mientras sigue la vida normal y la gente no se da cuenta, ¿no? Entonces, quería preguntar, al indagar o interpretar el pasado a través de tu ficción, ¿te ha cambiado tu forma? ¿Eso te ha cambiado tu forma de entender el pasado? Bastante, sí. Sí. Con mucho menos... creo que sí, de una manera más sofisticada, por usar una palabra... Con otro tipo de aproximación, no con una narrativa tan fosilizada, sino
entendiendo cómo funciona la historia, que es justamente así, o sea, cosas terribles pasan mientras juegan chicos es eso. Sí, O sea, sí, todo sí. es simultáneo, no Claro. hay algo que pasa y es eso nada más. Y también creo que me da una comprensión de ahora, ¿no? O sea, entender que lo que yo hago es una mirada, no es toda la realidad, es poder mirar por esa endija donde está pasando algo mientras sigue todo lo demás, que además es necesario que sea así. Claro. Bueno, ¿puedo decir una joven? Porque eres muy joven, muy amable aquí. Me va a pasar su teléfono. Mira, hicimos pruebas y todo con esto y al final no funciona. Las de arriba son las más votadas. Ah, vale. Pues vamos a empezar. Vale. Vale, vamos a hacerlo rápido. Vale, la pregunta más votada. Vale, muchos argentinos acá se adaptan a cualquier cosa por no poder volver a un país en crisis. ¿Nos cuentas tu historia de inmigración a Australia? La verdad no fue, si hubiese sido por la Argentina en crisis me hubiese ido antes, la verdad, o en cualquier momento, o al nacer. Digamos, pero así como para ser totalmente honesta con ustedes, estoy casada hace muchos años con un australiano y 20 años de Perth, es un montón de tiempo, 20 años. Y siempre el migrar siempre vivimos en Argentina y siempre estuvo entre las opciones, ¿no? Cuando éramos jóvenes nos daba igual estar en Argentina, que se cortara la luz, no tener plata, era como, pasa el tiempo y decís, Y la verdad, yo tengo 51, él tiene 51, dijimos, si no lo hacemos ahora, dentro de 10 años vamos a estar viejos, con la espalda mal, sin plata. O sea, quizá, ¿no? No sabemos. Sí, Era un sí. momento en que se podía hacer. Pero no fue no es una migración de huida. De hecho, ahora en octubre me voy mis 2 meses por año a Argentina, que necesito y quiero hacer. Mi madre está viva y tiene una casa allá. Mi mamá está súper contenta de que me vine, acompañada y rezongando. Bueno, mi madre es una persona muy particular. Pero quiero decir, es una decisión pensada y no de huida. Yo tengo mucha narrativa y tranquila, quiero decir, si quiero volver, si en 3 meses digo, yo no puedo más estar acá en Tasmania, no hay gente en la calle, le tengo miedo al tigre fantasma, o sea, va a ser un tema porque no me puedo mudar de vuelta con toda la biblioteca y qué sé yo, pero puedo hacer un 6 meses, quiero decir, puedo tener una doble base. No es lo mismo que haber migrado como migraron muchos de mis amigos cuando eran muy jóvenes, la mayoría de ellos a Europa, y eso, incluso yo escribí acerca de eso porque a mí la migración es un tema que me interesa mucho porque casi todos mis mejores amigos viven todos fuera de la Argentina, algunos en Estados Unidos y otros en España. Sí. Y es verdad eso que se adaptaron a cualquier cosa. Una de mis mejores amigas vivió, creo que 10 años sin baño en Barcelona, compartiendo. Eso nunca lo hubiera aceptado en Argentina. Hay algo, los griegos pensaron en todo, pero hay un nombre que tiene eso, que es como el odio a lo propio, ¿no? En general eso le pasa, por ejemplo, a Estados Unidos, o sea, en este momento le pasa a Estados Unidos, que se odian a sí mismos permanentemente. En general pasa cuando los imperios están cayendo, ¿no? Pero en realidad es una cosa de omnipotencia, es como decir, bueno, no tengo ningún tipo no tengo a quién odiar porque nadie me amenaza, entonces me odio a mí mismo, porque nada, el ser humano es así. Los griegos le llaman okipo, no sé qué, bueno, porque pensaron en todo. Argentina tiene eso también porque solo le queda la autocompasión, creo, en muchos casos, y el odiarse a sí mismo. Pero el argentino tiene, creo que por una cuestión cultural también, para mí, la idea de que afuera es mejor. Entonces, claro, lo soporta todo porque
porque esa idea casi que preside, a mí también me pasó. Yo las peleas más fuertes que recuerdo de mi mamá y mi papá, que tenían una buena relación porque no estaban juntos, o sea, se llevaban bien, eran por mi pasaporte. Yo no tengo pasaporte europeo. Y los recuerdo, pero peleando terriblemente en plan, le arruinaste el futuro a tu hija porque no se va a poder ir a Europa. Y yo decía, pero esta gente tuvo un hijo en este país para mandarlo afuera. Es muy extraño. Sí, sí. Pero la diáspora y el éxodo latinoamericano en general a mí es un tema que me interesa mucho y que estando acá también me interesa verlo, no para escribir de eso, sino para compartir experiencias, ¿no? Porque en mi caso yo no puedo no puedo fingir que estoy migrando como migró otra mucha gente. Yo migré al país de mi pareja, con la que me llevo bien, en una situación económica donde pudimos comprar una casita, etc. O sea, no es lo mismo. Pero la migración así, por tener que irse, por el motivo que sea, es algo que me interesa explorar en la vida, porque creo que parte de la identidad latinoamericana en este momento y de la literatura latinoamericana es el desarraigo. Y creo que es la primera vez que pasa y que es un espejo de lo que pasó en Europa en un momento, ¿no? Durante las guerras. Entonces me interesa ese movimiento. Y además, bueno, en un momento me di cuenta que todos mis amigos más cercanos, salvo 2 o 3, viven todos afuera. Es muy impresionante. Mariana, nos estamos quedando sin tiempo, pero bueno, aquí hay preguntas sobre tus lecturas, pues, sobre los cementerios en Australia, Sí. sobre la traducción de tus obras y tal. Que son preguntas también que yo tengo más preguntas aquí, pero mira, Podemos hacer ping-pong rápido, sí, así venga. no hablo mucho. Y también la segunda más votada es ¿qué consejo le das a escritores emergentes para empezar? Uy, qué difícil, porque yo no tuve una historia de escritora emergente muy convencional. Pero una cosa que sí yo hice, que era lo único que puedo aconsejar, es no escribir pensando en publicar o en quién te va a leer o lo que sea. Porque publicar es muy difícil, es un hecho. Y que te lea mucha gente también es muy difícil, es un hecho. Así que es mejor pensar a la literatura y al escritor como lo que es una persona rara, que hace esto, que lleva muchísimo tiempo y tiene muy pocas satisfacciones, y que lo hace porque lo quiere hacer. Entonces, creo que eso es muy liberador, porque eso no te pone la expectativa, esta editorial, lo otro. Yo veo muchos jóvenes escritores perdiendo el tiempo, que es una editorial, lo otro. No sé, ahora está Substack, está Medium, se puede publicar. Publicar no es un tema. O sea, lo que a mí me sorprende es, teniendo esa herramienta, ¿por qué aún querer el libro? Quiero decir, bueno, porque algo da el libro que tiene un prestigio. Eso es muy difícil ahora y es cada vez más difícil porque, aunque es una tecnología genial, el libro que sobrevivió a todo, es como lo único que no se digitalizó, que no funciona. En digital las editoriales están cada vez más complicadas. Pero no hay que escribir para eso. O sea, yo sé que es un poco... para alguna gente es muy importante que la lean. Para otros escritores no, les da un poco igual. Y creo que ese lugar de que te dé un poco igual es mejor. O sea, como consejo decir, bueno, empecemos de cero, porque si no la expectativa que te pones es como querer ser número 1 del mundo, es muy difícil. O sea, la literatura es para pocos, en el sentido de los que escriben, no en el sentido elitista. Sino que si uno ve, yo trabajo mucho de jurado, a veces me llegan 600 ejemplares y tengo que elegir uno. Y es así de brutal la situación. Entonces es mejor hacerlo para pasarlo bien y no pensar en los demás. Incluso yo ahora, en este momento, trato de eso, de enseñármelo a mí misma para no, por las dudas de que saque una novela que no le guste a nadie y que no me importe. ¿No era Borges precisamente que dijo que para escribir lo que tienes que hacer es leer? Bueno, también, leer. claro, desde Sí. ya. Eso yo ni lo cuento. Yo la gente es como el músico pero que la dice, gente... yo no escucho música para no influenciarme, pero es medio tonto. No, hay gente, por supuesto, hay gente que cree que no hace falta hacer lecturas, yo me pongo a escribir. No, hay que leer y leer.
Si no, estás trabajando sobre el vacío. Y además no entiendo por qué te gustaría escribir si no te gusta leer. Eso también. No, eso es Sí, rarísimo. claro, La gente dice, claro. no leo. ¿Y por qué querés escribir entonces? Es solo narcisismo. Eso, sí. Sí, lo es, sí. Bueno, con eso, con esto que está... ¿Qué vamos a hacer? Podéis seguir hablando con Mariana ahí fuera, que va a estar firmando libros, pero ahora tenemos que terminar, porque quieren ir cerrando y tal. Una vez más, gracias al Sydney Writers Festival, al Consulado General de Argentina y del Instituto Cervantes Benengeli, tan importante 2025, y por supuesto, muchísimas gracias, Mariana. No, gracias a vos. Gracias por venir.